A mis papás sí creo que les puede afectar un poco. ¿En qué, por ejemplo? En la compra, por ejemplo, como yo no soy de esta ciudad. ¿De dónde? Yo soy de la ciudad de Tulcán, del Carchi. Entonces, a veces a mí hay productos que me mandan, por ejemplo, las papas, aceite y todo eso. Entonces yo creo que les va a salir un poquito más caro y creo que sí les afectaría un poco, como solo mi papá es el que trabaja. En estos mismos, en estos productos, en las bebidas, en las aguas que son con botellas desechables, entonces vendría a subir más. Si esto vale 50 centavos, vendría a valer después tal vez unos 60 centavos y ya viendo la gente, no, porque uno aquí se da 50 al ambiente y si quiere fría, 60 centavos. Y si viene para 60 al público al ambiente y 70 frío, no van a comprar, ni yo tampoco compraría. Mejor me tomo agua. ¿Y qué opciones usted creería que se debería tomar para evitar este incremento del IVA que se va a dar? ¿Sabe qué? Cobrarles a los que quedaron debiendo los impuestos de hace años, cuando perdonaron esos impuestos. ¿Por qué no pueden cobrar eso? ¿Por qué regalaron plata del pueblo? Porque eso sí es plata del pueblo. Como que fuera plata de ellos, cogieron y ya no, que no paguen y pare de contar. No es así. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Yackers. En esta ocasión vamos a opinar acerca del incremento del IVA. Para lo cual, pues nuevamente bienvenido Dani, bienvenido Fabri. ¿Y qué piensan ustedes, muchachos, acerca de lo que se nos viene para este mes de abril? El incremento del IVA del 12 al 15%. No sé quién quiere empezar, tal vez Fabri, Dani, ¿alguna opinión? Yo inicio. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, bueno, en nuestro caso, ¿no? Bueno, con respecto al incremento del IVA, yo creo que es importante que todos generemos conciencia de que sí o sí va a haber, lamentablemente, una afectación a nuestra economía, ¿no? Entonces, siempre es importante, yo creo, primero el pensar el para qué vamos a hacer ese sacrificio, segundo, el qué maneras o qué opciones tendríamos también para no... O sea, que vamos a estar afectados, pero de alguna otra manera tal vez podríamos refrenar un poquito esto, ¿no? Y sería, yo creo, partiendo de consumir cosas que sean únicamente exclusivas para nuestras necesidades básicas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el entender el por qué se nos ha dicho que es para poder sustentar, ¿no?, una guerra interna que se está viviendo en el país con respecto a las mafias y demás. Pero yo realmente, y ese sería el cuestionamiento que yo tengo, ¿no?, si en realidad ese dinero se va a gestionar para ello o no, o si simplemente se está cumpliendo un requisito con respecto a los préstamos que ya se realizaron hace algún tiempo con respecto al FMI y al Banco Mundial, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que son importantes plantear a ustedes esa reflexión y claro, ¿no?, ir pensando en cómo va a incrementar todo. ¿Por qué digo que incrementará todo? Si bien es cierto que hay algunos productos que no van a tener ese IVA, ¿no? Va a incrementar todo porque la gasolina y el diésel pues va a tener ese incremento y todo el sistema, tanto de la alimentación, ¿no es cierto?, porque se debe trasladar de un lugar a otro, pues lógicamente se va a ver afectado por esa situación. Entonces yo creo que hay que ser siempre consciente con respecto a ese tipo de cosas. Entonces no sé qué opinan ustedes, chicos. Dani, se nos ha dicho que el incremento del IVA es para poder combatir a la inseguridad pública. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, en ese sentido, Juanca, nosotros tenemos que partir un poquito hacia atrás como para entender por qué se está tomando esa decisión. Si bien es cierto, hace meses el Ecuador sufrió estos atentados llamados actos terroristas, hay que recordar que, como dice el Fabri, el Ecuador viene de una economía en retroceso y de una economía estancada prácticamente. Acordémonos que en el Ecuador hay una tasa muy alta de desempleo, también tenemos una alta tasa de deuda externa, la cual obviamente debe llenarse, ¿no? Y por otro lado también el Estado tiene un déficit fiscal, ¿sí? Es decir, el Ecuador está en constante pérdida y obviamente el aumentar el IVA es parte de esa solución. O
sea, es parte de un mecanismo de tratar de parchar esa carencia de dinero para obviamente solventar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, acordémonos que el Estado hace pocos meses acabó de pagarles, por ejemplo, a las prefecturas y a los gobiernos autónomos, ¿no? Porque les debía el sueldo a la gente. Entonces, eso te lleva obviamente a tomar decisiones extremas y en este caso aumentar el IVA es parte de solventar esa carencia, ¿no? Obviamente se nos ha dicho que es para combatir la delincuencia, pero no es del todo tampoco así. O sea, no es que el 100% del dinero va a estar destinado para eso, ¿me entiendes? Sino que se va a ir fraccionando dependiendo dónde se necesite más, ¿no? Y por ejemplo, el gobierno va a tomar muchas decisiones a futuro. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió en estos días es que el gobierno pretende reducir otra vez el presupuesto a la educación superior. No sé si ustedes lo vieron. De hecho, nosotros ya veníamos con reducciones a la educación desde Lenín Moreno, me parece, ¿no? Sí. Y otra vez se pretende reducir más el presupuesto a la educación. Entonces eso te hace entender que realmente la economía del país está mal. Y claro, siendo el IVA un impuesto regresivo, el impacto que tiene más es en los ingresos fijos, es decir, en los consumidores directamente, ¿no es cierto? Entonces, la gente que no tiene capacidad de ahorro, la gente que vive al día, la gente que gana un sueldo que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica, tendrá que hacer esfuerzos para poder pagar un poquito más los productos que va a consumir y que tienen esta carga impositiva, ¿no? Pero hay otras salidas, hay otras alternativas. ¿Por qué solamente el IVA? ¿Por qué no, por ejemplo, el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo más bien, ¿no? Donde pues el que más genera ingresos o el que más gana, más paga. Entonces, directamente la carga va al IVA, al bolsillo del consumidor. Y de esa manera pues se ha dicho que se quiere combatir la guerra interna que tenemos al narcotráfico y a la inseguridad pública. Pero yo sinceramente, muchachos, lo veo como una exigencia del FMI, que ya viene desde años anteriores, ¿no? Desde el 2021 se ha pretendido cubrir una exigencia de incrementar el impuesto al valor agregado. No ha sido suficiente quitar el subsidio a los combustibles, eso no ha generado tantos recursos como para cubrir esta deuda externa, ¿no es cierto? El gobierno busca sacar recursos, pero directamente a la gente que menos tiene. Ahora, si todos estamos dispuestos a poner el hombro, si todos estamos dispuestos a poder contribuir con este impuesto y poder pagar, porque se nos viene, ya no podemos protestar, ¿no es cierto? Y a las personas igual que declaramos impuestos, se nos multa para poder mantener, ¿no es cierto?, la economía. ¿Ya? Si es que alguien no paga, si es que alguien que declara impuestos y no paga, se le multa. Pero ¿por qué entonces a las grandes economías no se les cobra lo que las grandes economías se les da condonado? Yo personalmente sí pienso que en nuestro país está legalizada prácticamente la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque ha habido... Quería aclarar algo, la evasión de impuestos de las grandes economías, de las grandes economías. A eso me refiero. Ajá. A eso me refiero, a las grandes economías. Los bancos son los que más utilidades han generado en esta crisis. Son básicamente ya 3 años en los que ellos han generado más del 70% de utilidades. Entonces, si es que los pobres tienen que poner el hombro para combatir lo que se ha dicho, ¿no?, entre comillas, de esta guerra interna, ¿por qué no los bancos? ¿Por qué no los grandes empresarios? ¿Por qué no los grandes monopolios? En nuestro país existe una condonación de deudas. También en nuestro país existe un incentivo a la tributación de las grandes empresas y de los bancos. Esto con el pretexto de que las grandes empresas generan empleo, pero ¿dónde está ese empleo? Porque el presidente ha dicho que han generado 50,000 empleos, y mientras tanto el INEC dice que
la tasa de desempleo ha subido. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, yo creo que con respecto a eso, basta el salir un poco y a la calle y observar, ¿no?, cómo ha incrementado, o no sé si ustedes incluso han visto, muchachos, cómo ha incrementado el comercio ambulante. Yo he visto lugares que se supone que era para, no sé, el tránsito de las personas, incluso exposiciones artísticas y demás, que ahora son copadas por personas que van a vender sus productos precisamente por esta carencia, ¿no?, de empleo. Y yo siempre he notado algo, y es que las personas que más están sujetas a percibir en este caso esta cuestión del desempleo son las personas que pertenecen al pueblo, que pertenecen, digamos, al sector bajo, ¿no? Y entonces eso siempre es muy cuestionable, esa situación, por un lado. Por otro lado, yo creo que también hay que reflexionar un poco, ¿no? Y sobre todo ser veedores, observadores de si en realidad todos estos impuestos que a la final vamos sí o sí a pagar, pues van a ser direccionados para esta lucha contra el crimen organizado y demás. Yo creo que como ciudadanos y como ecuatorianos nos compete en este momento estar siempre vigilantes con respecto a eso, ¿no? Entonces, eso sería lo que por lo menos ahorita se me viene a la cabeza. No sé, Dani, si tienes algo que decir al respecto. A ver, si nosotros nos pasamos un poquito al contexto de por qué se tomó esta decisión, ustedes deben recordar que la Asamblea en un inicio dijo que no se iba a alzar el IVA, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué esa propuesta no se archivó? Y luego se quedó ya vigente la cláusula en que el IVA va a estar fijo en un 13%. Eso es lo que ya está establecido y lo que va porque va. Ahora, la gente dice, bueno, ya, se nos sube el IVA, bien, todos vamos a apoyar, todos vamos a trabajar para sacar al país adelante, y ya ese es el discurso positivo que se le quiere dar a la gente, ¿no?, para que esté de acuerdo. Pero la gente, ya cuando le afecte el bolsillo, ahí recién se va a dar cuenta y va a decir, no, fregan, hicimos esto. Porque mientras el discurso suena bien, ¿no? Pero ya cuando palpas la realidad ya es diferente. O sea, por ejemplo, el gobierno dice que no va a subir elementos de la canasta básica. Ya, genial. ¿Cuántos productos son de la canasta básica que no van a tener un alza del IVA? Por ejemplo, son los vegetales. Todo lo que es papas y alimentación como el arroz, los huevos y ese tipo de cosas. Pero la gente se cree esa cosa, pero no llegan a entender que, por ejemplo, los combustibles iban a subir. Y, por ejemplo, para una persona que cultiva papas, transportar esas papas ya no le va a costar lo mismo. Entonces, por ende, la papa igual va a subir, ¿no? Entonces, al final no es el discurso de que no, la canasta básica no se va a incrementar. Se va a incrementar. Y se va a incrementar en muchas cosas. O sea, nuestra capacidad de adquisición como consumidores cada vez va a ser más limitante, ¿sí? O sea, por ejemplo, si antes comprabas con $100 las compras para tu casa, ya no te va a alcanzar con $100. Porque al final son centavos que se van subiendo en cada producto, pero que al final de cuentas vas a sentirlo en tu bolsillo. Salir al cine, tomarte un café, irte a un concierto, ya no va a ser el mismo valor. Claro. O sea, cada cosa va a empezar a subir, y ya cuando eso se siente en el bolsillo de la gente va a decir, ¿y qué están haciendo con mi dinero? Y más que todo, la gente se va a decepcionar cuando vean que lo que se les ofreció no se va a cumplir. O sea, digamos que ya nos empiezan a cobrar el IVA y no se acaba la delincuencia ni la inseguridad. O sea, la gente va a sentirse primero decepcionada, luego ofuscada, pero también yo siento que de parte del gobierno nos están implementando de cierta forma el chip del endeudamiento. Claro. Porque si no te alcanza para cubrir tus gastos al mes, ¿qué te va a tocar hacer? Endeudarte. Buscarte un préstamo, aunque sea chiquito. De hecho, y eso va a hacer que la banca, que es una de las principales organizaciones que tiene más utilidades en el país, ¿no?, cada vez se enriquezca más. O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad para trabajar para un banco, no voy a decir el nombre porque no es pauta publicitaria, pero privado. Es un banco muy grande, uno de los más grandes del Ecuador.
Y una vez tuve la oportunidad de conversar con el gerente principal de esta banca. Y para darles un dato así como interesante, ustedes saben que cuando ustedes retiran, por ejemplo, de la tienda del barrio y esas cosas, cada transacción cuesta 35 centavos. ¿Te cobran por todo? Sí, por todo te cobran. cuando vas a un cajero automático y sacas ese papelito, son 35 centavos. El banco al día más o menos hace 200,000 transacciones. Multiplica eso por 35 centavos. Claro. Estamos hablando que al mes el banco llega a facturar entre $700,000 a $1,000,000 solo en esas transacciones. Y eso no se cobra impuesto. O sea, con eso te das cuenta el gobierno a quien defiende, ¿no? Claro. Mientras que obviamente el resto pagamos las consecuencias. Esa es mi opinión. Bueno, y también, si hablamos un poquito de los bancos, otra cuestión con los bancos, aparte de esas grandes utilidades que generan y han generado en estos últimos años, tenemos la tasa de interés más grande o somos uno de los países con la tasa de interés más elevada, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Es algo totalmente injusto si se quiere ver desde el punto de vista del cliente de los bancos, ¿no? Mismos bancos que te motivan a emprender, que te motivan a endeudarte para que puedas poner tu negocio, pero ellos están viviendo de tu emprendimiento y de tu negocio con esas altas tasas de interés. Y otra cuestión con los bancos que también te ponen a pensar un poquito es ¿por qué están destinados a la exoneración del impuesto a la salida de divisas? ¿Por qué los bancos tienen acceso a eso y en esto se está perdiendo muchísimo dinero? Es una fuga de capitales. Fuga de capitales que pueden traer otro tipo de consecuencias, ¿no es cierto? Porque sabemos que estos grandes banqueros, estos grandes empresarios, lo que hacen es invertir estos recursos en paraísos fiscales. Entonces, son alternativas que los gobiernos deberían analizar para poder frenar y de ahí generar recursos para poder emprender políticas sociales que puedan satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Ese es mi criterio en cuanto en ese sentido, ¿no? En cuanto a estos dos factores de los cuales gozan los bancos, estos privilegios de los cuales gozan los bancos. No sé si tienes alguna opinión más, Fabri. Yo la verdad lo que quería era más bien concluir con estas opiniones y la conclusión direccionarles sobre todo a la reflexión, a la duda, ¿no? No todo lo que nos dicen los medios de comunicación es algo cierto y mucho más si hablamos de políticos, ¿no? No todo lo que ellos nos plantean desde su discurso es algo que se va a cumplir o es algo que está dicho partiendo de la verdad. Entonces, y vayamos desde los lugares más pequeños. Muchas veces nosotros incluso, entre comillas, disfrazamos la verdad para tener muchas veces, digamos, que la aceptación en contextos muy puntuales, ¿no? Entonces lo mismo, o imaginemos, ¿no?, con mucha más razón dentro de estos sectores más grandes y que responden a intereses de personas que de alguna u otra manera económicamente hablando son importantes, por así decirlo. Entonces hay que ser súper observadores de lo que va a pasar a partir de que se nos empiece a incrementar estos impuestos y ver que en realidad se vaya direccionando el dinero a lo que se ofreció, ¿no?, que el esfuerzo va para ello. Entonces siempre ser veedores de eso, reflexionar siempre partiendo de la duda, es lo único que yo podría decir, concluyendo ya esta conversación que hemos tenido el día de hoy, una conversación que además es súper interesante e importante, creo yo, socialmente hablando, ¿no? Tal vez algunas palabras con las que te quieres despedir, Dani. Sí, igual que Fabri, coincido en que debemos estar vigilantes y atentos. Más que todo porque el tema del IVA es solamente como la punta de la montañita y el resto hay muchas cosas ocultas, ¿no? Como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, que también va a subir del 3.5 al 5%. Y la gente va a decir, ¿y eso a mí en qué me afecta? Pues igual nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque una persona que trae, por ejemplo, teléfonos de afuera, a ti te va a vender más caro. ¿Por qué? Porque al final él también está pagando más impuestos ahora. Entonces al final siempre el consumidor va a ser el más afectado porque a las empresas se les sube el impuesto, bueno, pero ellos al final van a subir el precio de las cosas, por ejemplo, televisiones, refrigeradoras, autos, o sea, al final todo va a empezar a subir. Y algo que también hay que estar muy vigilantes es por qué, por ejemplo, al sector de la construcción se le está dando tantos privilegios, ¿no?
como por ejemplo ellos van a tener IVA cero, me parece, en algunos casos, en cuanto a materiales de construcción, pero a ti cuando te vendan el terreno, la casa, a ti no te van a perdonar el IVA. Entonces, todas esas cosas hay que estar muy atentos y más que todo reflexionar y ver qué va a pasar con el país, porque igualmente se viene una consulta y creo que mi llamado para ver si hacemos próximos videos sería explicar las preguntas de la consulta. No sé qué piensan ustedes y hacer un análisis de pregunta por pregunta y ver qué puede pasar con la economía y la situación del país como tal. Eso, Juanca. Listo, muchachos, entonces este ha sido el tema de hoy. Les invitamos a informarse, les invitamos a poder reflexionar acerca del mismo. Les invitamos sobre todo a contrastar toda la información que ustedes puedan adquirir en diversas fuentes, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante para que no nos quedemos solamente con una opinión o un par de opiniones. Eso, queridos amigos, muchas gracias por vernos el día de hoy y pues estaremos en próximas emisiones con más. Entonces, a seguir trabajando duro para que nos pueda alcanzar hasta para el postre. Muchas gracias. Gracias. Chao.